Bien, buenas noches a todas las personas que ya se van conectando a este interesante live. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, un tema realmente que muchas veces es poco debatido, pero que sin embargo tiene una gran relevancia y trascendencia para lo que es el ejercicio de la profesión del derecho y un gran impacto sobre todo en las decisiones judiciales que se toman y de cara también a lo que es garantizar un poco la seguridad jurídica. En ese sentido vamos a abordar el tema de la fundamentación de los recursos. Nos estará acompañando el día de hoy nuestra querida amiga, ex compañera defensora pública, Sariski Castro, quien actualmente funge como defensora asignada en la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo. Sariskis es egresada de la Universidad Dominicana OIM, entró a la defensa pública en el mes de noviembre del año 2017. Anterior a esto, había realizado diplomados en Derecho Laboral y Seguridad Social, así como en Derecho Civil y también en Derecho de Familia. Y obviamente en Derecho Procesal Penal y en Derecho Penal. A su vez, ha realizado amplios cursos sobre oferta y teoría probatoria impartido por la Escuela Nacional de la Judicatura, así como también de análisis de las decisiones judiciales, como también de la elaboración y argumentación de los recursos y la estructuración de las sentencias, que también fueron impartidos por la Escuela Nacional de la Judicatura. Actualmente está cursando la maestría en Administración de Justicia Constitucional en la Escuela Nacional de la Judicatura. Entonces, luego de presentarla, vamos a verificar si logramos verla para poder enviarle la invitación. No la veo por acá conectada, déjenme escribirla. Mientras tanto, ¿verdad? Recordarles, como siempre, la dinámica. Vamos a hacer, muchas gracias. Vamos a hacer la dinámica de siempre, que vamos a tener, ¿verdad?, su participación. Ella nos va a hablar de la manera más práctica posible sobre lo que a su entender sería la fundamentación de los recursos, cuáles son tal vez esos errores muy comunes que por falta de conocimiento muchas veces cometemos todos los abogados y los criterios un poco que van manteniendo la Corte con relación a situaciones procesales que se van dando. En ese sentido va a girar lo que será el marco de este conversatorio o esta conferencia de la noche de hoy. A su vez, también entonces, cuando se sientan en alguna inquietud, como siempre, el espacio estará disponible para que puedan realizar sus preguntas y que no nos quedemos con ninguna duda, porque lo que se trata en este tipo de encuentros es de poder aprender y poder limar cualquier tipo de duda que tengamos con relación a un tema, y por eso siempre tratamos de buscar personas que sean expertas en la materia. Señores, pues nuestra querida Sariski no la veo por acá conectada. Por lo que en ese sentido vamos a darle un tiempito para ver si ya se puede conectar y si no, para poder llamarla. Déjenme ver. Mientras tanto pueden empezar a hacer cualquier pregunta desde ya, porque así es, para ganar tiempo. También recordarles, ¿verdad?, nuestros diplomados que tenemos. Actualmente estamos haciendo un diplomado en técnicas de litigación en todas las etapas procesales. Estamos impartiéndolo desde lo que es la etapa de la medida de coerción, revisiones de medida de coerción, apelación de medida de coerción, la preliminar, el juicio de fondo, el interrogatorio, contrainterrogatorio y las objeciones. O sea que está muy interesante. Empezamos este domingo 3 de octubre. El domingo 16, el sábado 16 de octubre, iniciaremos entonces con nuestro curso de criminología forense. Y allí también tendremos unos temas bastante interesantes. Señora, pero Saris que no me aparece aquí por ningún lado para yo poder invitarla al live. ¿Qué tema es este? No me aparece. Aquí llegó la joven esperada y aclamada de la noche de hoy.
Hola, Hola, hola. ¿cómo estás, querida mía? Bien, bien. Déjame ver. Por aquí estamos. Aquí, ahora sí, ya te veo perfectamente. Cuéntanos, ¿cómo te trata este día lluvioso? Con muchas audiencias, muchísimo trabajo, súper arrollada. Es el día Eso, a día eso no es nada de la nuevo. defensa pública, los que ya conocen, en los tribunales, la faena, los litigantes. Este día Eso es lo que lluvioso. nos toca. Eso no es nada nuevo. Nada, nada nuevo. Querida, ya te he presentado, entonces, cuando gustes, puedes iniciar con tu tema. Tú sabes que siempre tratamos de hacerlo de la manera más práctica y didáctica posible. Mucho estrés, tú sabes, chicos. Sí. Y sobre todo que a pesar de viendo, sigue habiendo calor igual. Bueno, como el tema que nos ocupa esta noche, estamos hablando en cuanto a lo que es la fundamentación de los recursos. Lo vamos a avistar desde una manera lo más precisa y entendible posible, ya que para muchos pueden entender de que se trata de una materia muy compleja, pero en realidad es más práctica de lo que se piensa. Otro punto es que independientemente de todo, el asunto es poder especificar de manera clara y orientar de manera argumentativa lo que queremos fijar en nuestros recursos y lo que estamos pretendiendo y la solución que buscamos. En esa línea, nosotros vamos a estar estableciendo, como todos sabemos, de que tenemos una normativa procesal penal con unos principios los cuales están basados en lo que es la supremacía de la Constitución y también lo que es la ejecución o más bien la implementación de los que establecen los tratados y los pactos internacionales. Entre ellos está lo que es el derecho a recurrir cuando hay una sentencia que nos es perjuiciosa, sea cualquiera de las partes, ya sea la parte imputada en el proceso penal o en la parte demandante o querellante, actoría civil en su momento. En esa línea nosotros podemos establecer de que este establece mecanismos ágiles, porque todos sabemos de que nuestra normativa establece lo que son principios. Entre ellos está el principio de celeridad y los recursos buscan ejecutar este principio. En esa línea podemos establecer que además de hacer cumplir los principios del proceso penal, también igualmente busca garantizar los derechos de las partes y que al momento de que se emite una resolución judicial, busca de que la misma cumpla la finalidad por la cual fue evacuada. En esa línea podemos establecer de que cuando el acto jurisdiccional o el acto procesal no cumple con dicha formalidad, estamos frente a lo que es llamado una actividad procesal defectuosa. ¿A qué es lo que llamamos actividad procesal defectuosa? Cuando el acto de jurisdicción, como lo hemos establecido, no cumple con los fines y no se corresponde el ser con el deber ser, la aplicación precisa de la norma en cuanto a dicho acto. Por esto entonces el legislador implementa lo que son las vías recursivas y los implementa para que sean utilizados de la mejor manera. Por esto encapsula, por decir de una manera, lo que son un apartado en el Código Procesal Penal dedicado exclusivamente a los recursos. Cuando estamos frente a una actividad procesal defectuosa, la persona que lo avista tiene el mecanismo y tiene la obligación de hacerlo notar de manera inmediata. Cuando hablamos de manera inmediata, es que al momento de que se te notifica la decisión, tú tienes un plazo, cuyo plazo, el incumplimiento de este te invalida lo que es tener el acceso a lo que es la doble jurisdicción y el tener
el privilegio, por decir de una manera, de que un tribunal o el mismo tribunal que te emitió la decisión perjuiciosa, revise la misma a los fines de que la anule o la modifique. Cuando se trata de una actividad procesal con vista a una resolución que impone o más bien establece lo que es el fin de un proceso, entiéndase cuando estamos frente a una sentencia de tribunal de fondo, que sabemos que esta impone condena o absuelve, y en esa vía entonces se establece de que pone fin al proceso, porque en el caso de que sea emitida una absolución en favor de la parte imputada, pone fin frente al imputado, pero no pone fin frente a la autoría civil que tiene un interés genuino, por decir de una manera, frente al proceso. Entonces, para esta vía, esta parte que fue la sucumbente, está abierta la vía recursiva, que este es el más conocido y el que más es implementado, que es el recurso de apelación. Cuando estamos entonces frente a una sentencia evacuada por un tribunal de juicio de primer grado, todos sabemos cuál es el formalismo. Tenemos el tiempo de la notificación, que inmediatamente te es notificada, sea la defensa técnica o la parte imputada, el plazo inmediatamente se abre, el cual es de 20 días, todos lo sabemos, al igual que para con la parte civil o la parte querellante y el Ministerio Público también. Cuando entonces hablamos, que hay un puntico que cabe resaltar aquí, en cuanto a lo que es la notificación, y es algo que es muy debatido, porque partiendo de la misma, se te puede declarar inadmisible o admisible tu recurso, que es tu crítica, porque no podemos hablar de una actividad procesal defectuosa viéndola mediante la vía de la impugnación como una externación de una inconformidad que yo tenga frente al tribunal. No, sino que tenemos que verla desde el punto de un sistema de crítica, crítica lógica, crítica objetiva, circunscrita a los preceptos legales. Dentro de ello, tú vas a hacer notar lo que tú avistaste en tu resolución, que entiendes que fue el deber ser de la Corte, perdón, del Tribunal de primer grado, o entiéndase de la Corte en el caso de interponer recurso de casación. Hacerla valer, estableciéndole al tribunal y dándole a denotar de manera fija y precisa el punto el cual tú quieres que se analice, el punto donde viste específicamente que hay un fallo, donde la ley no se observó de manera objetiva. Entonces, si muchas veces tomamos la vía recursiva como un medio de catarsis, por decir que de una forma de voy a sacar toda mi conformidad porque me impusieron una pena de 20 o de 30 años, pero voy a decir, no me debiste de poner esta pena porque es mucho, pero no se trata de esto. La ley te establece que aún y tú entiendas que es mucho, tú tienes un mecanismo legal, tú tienes un apartado procesal que te establece cuál es el argumento jurídico que tú vas a hacer valer a los fines de tú poderle decir al tribunal de mayor jerarquía, hubo un error en la aplicación de la norma con relación a la pena que se me impuso. O el tribunal no observó que conforme lo que establece el artículo 338 en cuanto a de que debe de existir una suficiencia de prueba, la cual rompa con una presunción de inocencia y que ésta no deje lugar a ninguna duda de que haya responsabilidad retenible, entonces tú, Tribunal Mayor, analiza y fíjate de que la ley, la norma no fue aplicada de la manera correcta. Pero si solamente yo me baso en establecerle a la Corte, mire, a mí no me debieron de poner una pena tan alta, no me debieron de haber impuesto esto o no me debieron de haber condenado donde yo no lo hice, tú estás utilizando de manera equivocada tu vía recursiva. Entonces, en esa línea, creo que me van siguiendo ahí o hay alguna pregunta hasta el momento, vamos, claro.
Hasta el momento estamos claros. El chat estaba activo, desde que tú entraste como que se cargaron las aguas. Dice, por ejemplo, Leonelli, que los plazos son fatales y que tenemos que tenerlos muy pendientes. Pero así como pregunta como tal, todavía no tenemos. Bien, sí, Sí eso lo tenemos que tener claro. me En interesaría, cuanto a Sarita, los que hablemos un plazos, poco acerca de lo sí, que es la apelación de la medida de coerción. Antes de entrar y abocarnos allá a la fase de la apelación de la sentencia, hablar un poco de la revisión y de la apelación de la medida de coerción. exacto. Bien, primeramente hablaremos de lo que es la vía de la revisión de la medida de coerción. La revisión de la medida se interpone ante el tribunal de la misma jerarquía, o sea, el tribunal control que tiene el conocimiento del proceso en la fase donde se encuentra, ya sea en medida de coerción o sea ante la jurisdicción de instrucción. La revisión se interpone con más bien con un mínimo de exigencia, pero igualmente tiene previsiones establecidas, fijas con relación a la interposición de la misma. Dentro de la revisión de la medida de coerción, lo cual lo podemos ver en lo que es el apartado del 241, me parece, del Código Procesal Penal, ahora mismo no lo tengo claro, pero en esta establece de que tú vas a someter la revisión por ante el tribunal control que lleva el proceso durante la etapa preliminar a los fines de que se revise únicamente la medida cautelar o la medida de coerción en la jurisdicción ordinaria para que sea variada y sea entonces contemplado el artículo 40 de la Constitución, lo que es el Estatuto de la Libertad. Toda vez de que la misma normativa constitucional establece de que la prisión preventiva es la última ratio. Esta no es la regla, sino que es la excepcionabilidad. Y para esto tú debes de hacerle valer al tribunal presupuestos que establezcan el arraigo, de que ciertamente hay lazos que atan realmente al imputado, de que el mismo no se va a sustraer del proceso y que éste estará presente en todas las fases posteriores del proceso, a que cada vez que se le haga una citación, este se va a presentar, cada vez de que se le haga una convocatoria de audiencia, este acudirá a su vista de audiencia. Y este es el mecanismo que tenemos, que es la revisión de la medida. Tratándose de lo que es la apelación de la medida de coerción, esta se interpone ante el tribunal mayor. Nosotros tenemos las dos vías. Mayormente es utilizada la apelación de la medida de coerción antes que la revisión. Y acudimos mayormente a la Corte de Apelación en cuanto a la medida, porque entendemos de que hay mayor celeridad que una revisión, porque solamente nos circunscribimos al plazo de la revisión obligatoria y no manejamos de que la revisión puede ser interpuesta en cualquier fase de la causa, en cualquier etapa. No tienes que esperar la fijación de la audiencia de vista de revisión obligatoria, pero entendemos que cuando yo interpongo un recurso de apelación de medida, tengo 48 horas, tribunal, tú tienes 48 horas para que tú me tramites ese recurso de apelación frente a esa resolución de atención permanente. Y como lo veo que es la vía más fácil, a veces en la práctica, casi diario, se nos junta la revisión obligatoria con la audiencia de apelación de medida. Y a veces incluso hay hasta actos conclusivos depositados y todavía estamos dándole curso a una revisión ante la corte de esa medida de coerción o esa medida cautelar en la jurisdicción de menores. Y por aquí sería un punto muy interesante aclarar, por ejemplo, que hay criterios ya fijados de varias cortes donde si tú interpones, por ejemplo, el recurso de apelación de la medida y se conoce primero la revisión, no te conocen el recurso, porque
se entiende que al recurso que tú le hiciste la apelación fue a la resolución que dictó la medida de coerción. Y que cuando ya tú conoces la revisión, en el conocimiento de esa revisión, obra ya otra resolución que sería la que tú tendrías entonces que coger una lucha enorme para que entonces te la notifiquen, para entonces apelar esa revisión de oficio, Ciertamente, porque ya no se trata de la misma. Que hay un punto donde muchas veces uno se pierde y ya son criterios exactamente. fijos que tienen la mayoría de la corte con relación a eso. Y es un criterio lógico, y es un criterio lógico. Jurídicamente, aplicando la lógica, tú estás interponiendo un recurso ante la resolución primigenia, pero sobre esta resolución ya obró otra resolución antes de que la Corte se te pronunciara. También se tenía en la práctica lo que era el sobreseimiento del conocimiento de la revisión hasta tanto se pronunciase la Corte, en razón de que había un tribunal de mayor jerarquía apoderado del conocimiento de esa resolución. Pero ¿qué pasa? Las medidas de coerción tienen un carácter célere, puesto de que las mismas tienen un plazo de duración. Y con base al principio de celeridad, no debe de sobreseerse el conocimiento de esa revisión, puesto de que lo primordial, lo que se fundamenta y el principio constitucional del Estatuto de la Libertad debe de ser resguardado por encima de cualquier trámite procesal. Así que ese criterio, aunque muchos lo entendemos muchas veces contraproducente, pero legalmente y aplicando la lógica, está muy bien aplicado el criterio. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, entraría en juego un análisis, ¿verdad?, de lógica, de resguardo o garantía de derechos fundamentales y de la burocracia procesal. Porque, por ejemplo, muchas veces, como tú refieres, y muchísimo más ahora con este tema de la virtualidad, a veces tú depositas un recurso de apelación y pasan los 3 meses, 4 meses, 5 meses, y ese recurso todavía no le fijan fecha de audiencia. Entonces, un asunto de que también, por ejemplo, que una vez yo manifesté esto en una corte y a raíz de ese análisis también me acogieron el, el dejarme producir el recurso, porque la revisión de oficio se conoció sin que fuera notificado a nadie. Obviamente no se tiene que notificar a nadie, pero por el tema de que estábamos, que ya si era presencial, que ya si virtual, o sea, nunca me llegó el link, nunca se supo nada, en fin, y que al recurso durar entonces casi 5 meses para llegar a la corte. Yo le decía que ustedes tienen que hacer un análisis, y yo sí entiendo que ya hay una solución que derogó a otra, pero también hay un análisis que hay una falta que es del tribunal. Y que imagínate que ahora lo Exacto. que tengo que hacer para que esa resolución me la notifiquen y volver a interponer otro recurso. Estamos hablando de 6 7 meses más, donde la garantía del derecho de por demás es una garantía constitucional, está quedando de lado y no ha sido una falta mía, ni ha sido una falta del diputado. Bajo esa Exactamente. perspectiva, Sin embargo, muchas veces es atribuible al imputado dicha falta, donde también tú interpones un recurso de apelación frente a la medida de coerción y tú tienes que estar dando el seguimiento a que te hagan el envío del expediente del tribunal control hacia la corte y luego de que te llega a la corte, tú darle seguimiento a que te sorteen ese proceso, a que te le fije en sala y a que te le fije en audiencia. Y en ese trámite entonces te llega aún mucho más lo de la revisión obligatoria, incluso se llega hasta fondo y se está conociendo una apelación de medida de coerción. Eso es en la práctica, eso es en la práctica. Hasta ahí, ¿cómo vamos? no vamos bien. Decía, por ejemplo, Sarit, que tú has logrado, mi amor, que lo que nunca está conectada, Luz, está conectada, Julis, Normauro, o sea, gente, mi amor, que nunca se conectan, tú has movido un gran público. Por aquí dice que sí, decía Sebastián que sí, que por favor que hablaran de la apelación de la medida de coerción. Y pregunta a Leonel
que en un momento tú mencionabas el tema del error judicial como motivo de un recurso, que se podría citar algún ejemplo de error material o de error de fondo que pudiera ser objeto para recurrir. Específicamente para ser objeto de recurso mayor, específicamente tiene que ser un punto de fondo. Tiene que ser un punto de fondo. Porque lo que te lesiona, lo que te genera un agravio es en cuanto al conocimiento del fondo de un proceso. Como por ejemplo, en una medida de coerción entendemos la cintila, pongamos por decir. La cintila probatoria se le hizo las refutaciones pertinentes y se estableció de que la misma no daban a condición de que pudiese haber una presunción de que el imputado fuese la persona que cometiera los hechos o que conforme a la cintila existiera una probabilidad de que a futuro pudiese haber una retención de falta al mismo. Y esto entonces te da origen a una apelación de medida de coerción. La garantía mínima, lo que es la cintila probatoria, o más bien las pruebas indiciarias, como es el deber de llamarle, las pruebas indiciarias, pero en la práctica se utiliza la cintila probatoria, pero son las pruebas indiciarias, porque estamos hablando de un indicio, no estamos dando un señalamiento específico, ni un señalamiento formal, porque no existe un acto conclusivo, no existe el depósito de una acusación, no existe el depósito de una querella con autoría civil, casi nunca en una etapa de medio de coerción. Excelente, Saris, tú sabes que tenemos muchos estudiantes aquí en este live el día de hoy y sería bueno como que aplatanar un poco, ¿verdad? Cuando se tiene una medida de coerción, ¿qué es lo que se mira? ¿Qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta eh, para poder hacer un recurso que tenga bases y que pueda con probabilidad ser acogido en la corte? Tú sabes, y te pregunto esto porque muchas veces uno como abogado coge un modelo, porque eso es lo que uno hace, y hay que ser honesto, Sí. ¿verdad? Uno coge un modelo de una cosa que cuando no tiene nada que ver con ese proceso en particular, le cambia los nombres, le cambia los datos y se ve el recurso. Y evidentemente cuando lo vienen a leer, hay muchas contradicciones que tal vez no sean, no son un buen recurso. Entonces, ¿qué detallitos, qué tips se toman en consideraciones para hacer un buen recurso? El tips que se tiene que tener sobre todo es lo que es la primacía de lo que es el Estatuto de la Libertad. Lo que es el peligro de fuga, que muchas veces es el cliché, el diario vivir en las medidas de coerción que se ve, que existe un peligro de fuga latente, porque el imputado no se sabe su cédula, por ejemplo, pero tú estás haciendo una acusación frente a una persona que tú la tienes ahí. Tú estás haciendo un señalamiento indiciario frente a una persona que tiene un nombre, que tiene un domicilio, que tiene familia, que tiene trabajo, que estudia en algunos casos, y esos son los puntos específicos que en una apelación de medida de coerción debemos de hacer valer, que es el Estatuto de la Libertad, y que la presunción de inocencia no es un asunto que es tácito, no es un asunto de que es medalaganario, es que es un asunto de que tú, Ministerio Público, tienes que establecer de manera fija de que sí existe un peligro de fuga latente. Y para esto incluso el mismo Código Procesal Penal establece medidas que son ajenas a la prisión preventiva. Si nos vamos y vemos, la prisión preventiva dentro del artículo 227 es el último numeral. Y tenemos entonces, el Tribunal de Atención Permanente tiene estas 6 opciones antes que tomar la petición del Ministerio Público, que por ende siempre va a ser la misma,
aun y se trate de un hecho de acción privada, siempre te van a pedir la prisión preventiva. Y debes de presentar ante el tribunal de corte los presupuestos necesarios que te hagan valer el arraigo de esa persona que está siendo sindicada. Como anteriormente dije, la declaración de domicilio, estableciendo que tiene un nombre, que es localizable, de que el mismo trabaja, de que el mismo estudia, de que el mismo tiene familia y que no tiene razones para sustraerse del proceso. Y esos son los puntos que hay que ponerle de manera clara al Tribunal de Corte para tú entonces garantizar mediante la apelación de la medida una variación de la misma y se te acoja a hacer una presentación periódica o una garantía económica. Tú sabes que otro punto también que es muy interesante y que muchas veces no es muy atacado. El tema cuando no se responden los vectores de las partes. Muchas veces la falta de estatuir por parte de los jueces. ¿Por qué? Porque se supone que el juez debe de fallarme y esto es válido tanto para apelación de la medida como para un posible recurso de una sentencia condenatoria. En mis conclusiones, yo estoy plasmando todas las pretensiones que yo tengo con relación a un caso. Por vía de consecuencia, el juez está en el deber de motivarme cada uno de esos puntos que yo estoy planteando y decirme por qué no me acoge la absolución o por qué no me acoge una presentación periódica o por qué no me acoge una garantía económica. Y muchas veces esa falta de estatuto también es un punto fundamental para uno irse a la corte. Generalmente yo siempre lo pongo y lo establezco diciendo en el tribunal que no había razón para imponer una prisión preventiva y que tal el tribunal no tuvo para justificarme esa situación porque no me le dio respuesta a ese petitorio que yo había realizado en la medida de coerción, que es un punto bien interesante. Sí, es un punto muy bueno que tú has acotado con relación a eso, porque incluso la misma norma es específica en que la enunciación genérica no suple la debida motivación, sino que es obligación del juez dar contestación de manera clara, entendible y precisa a las pretensiones de cada parte y el por qué, cuál es la razón legal, no basado en tu íntima convicción, porque eso está desterrado, legalmente establecerme por qué tú no me acoges una presentación periódica, por qué no me acoges una garantía económica, por qué no me acogiste la libertad pura y simple. Y eso son cuestiones de que también se debe de tomar en cuenta. E igualmente, en cuanto a los motivos que se presentan, cuando mayormente vemos, ilogicidad manifiesta la motivación de la sentencia, que a veces uno se pone, yo digo, pero Dios mío, esas son cosas que igualmente, ante un recurso de apelación de medida, también tú debes de tener claro y fundamentar de manera específica a qué tú te estás basando con relación a la ilogicidad manifiesta, porque no se establece mayormente, hay una ilogicidad, una contradicción en la motivación de la sentencia, porque la defensa pidió tal cosa y el tribunal no dijo, o porque fue contradictorio las pretensiones de la parte interesada. Y eso no es lo que fundamenta la contradicción y la ilogicidad en la motivación. No, evidentemente que esa lógica tiene que ir de parte del tribunal, de cuando el tribunal, que pasa mucho, que te fundamenta y te va dando una decisión que tú juras cuando tú estás leyendo la sentencia que te va a decir y de repente se le está prohibiendo prisión y tú te quedas como que, ¿qué pasó? Y realmente ese es el verdadero motivo de la ilogicidad manifiesta, que es cuando en el cuerpo de la sentencia el tribunal te va especificando mediante una línea que tú dices, miércoles, me acogió todo. Y al final te dice, sí, te pasaron la mocha. Pero entonces tú dices, pero ven acá. Entonces, esa es la contradicción en la logicidad. Cuando el cuerpo de la sentencia, en sus motivaciones, no se corresponde con el fallo del tribunal.
Siempre hay un truquito cuando el tribunal dice tal y tal cosa. Sin embargo, miren, cuando ustedes vean ese sin embargo, juren y digan que ahí hay una contradicción. Mira, no, Omiso mis óbice. se llama usos obvios. Mira, la antigua nos pregunta si se pueden presentar testigos en un recurso de apelación. Sí, se pueden presentar testigos. Debes de ofertarlo en tu escrito recursivo para que entonces de esta forma te sean valorados. Si tú no lo ofertaste en tu recurso de apelación, lamentablemente no puedes aparecerte como la hada madrina tribunal, te traje a Mengano para que tú me lo escuches. Tú tienes que mencionarlo en tus pretensiones probatorias, en tu escrito de apelación, y no solamente mencionarlo en tus pretensiones probatorias, también incluir lo que tú quieres hacer probar mediante ese testigo en tu cuerpo de tu apelación para que se te pueda validar. Perfecto. Mira, por aquí Sebastián dice que él no entendió esto último de la ilogicidad manifiesta, que se lo aplacane, que él no entendió. Por ejemplo, Sebastián, estamos leyendo una sentencia, pongamos de fondo, y el tribunal te va diciendo que ciertamente la defensa estableció que Juaniquito Trucupey no fue la persona que sustrajo los objetos y que conforme al acta de registro de personas se comprueba de que a este no se le ocupó nada comprometedor con relación al hecho investigado. Que asimismo la testigo Mengana estableció de que era oscuro, de que estaba de noche, de que no pudo ver de manera precisa a la persona, y esto lleva a una duda y que la misma se ha contradecido en sus declaraciones. Cuando sigue más adelante el tribunal y dice, por tales razones falla, declara a Juaniquito Trucupey culpable de las violaciones del artículo 265, 266, 379, 385, 386, 386 numeral 1 del Código Penal Dominicano, y en vía de consecuencia se le condena a cumplir una pena de 10 años de privación de libertad a ser cumplidos en la cárcel nacional de la Victoria. Esa es la contradicción y la ilogicidad. Una gana de llorar, mira, tú una lágrima se me sale. Una gana de llorar. Ciertamente. Mira, por aquí nos pregunta Salvador Reyes que cómo se le puede llamar a la acción de que cuando un imputado cuenta con presupuestos más que suficientes, el juez persiste y el Ministerio Público en mantener una prisión preventiva. La errónea valoración de una norma penal con relación, y al igual una norma constitucional, que es lo primigenio en todo recurso de apelación, en toda vía recursiva, lo primero que tenemos que identificar es la violación a las garantías constitucionales. Debemos de avistar en nuestras resoluciones que no son perjuiciosas el no cumplimiento de la Constitución para luego entonces compaginarlo con la inobservancia o la errónea aplicación de una norma penal o procesal penal para entonces hacerlo valer. Cuando entonces el tribunal, yo aún estableciendo presupuesto suficiente y que se entiende de que rompen con la presunción del peligro de fuga, entonces yo estoy frente a una errónea aplicación de una norma jurídica con relación al artículo 229. Excelente, pues continuamos entonces, vamos a seguir, ¿verdad? Bien, entonces vamos claro hasta ahí. Sabemos ya todos lo que son los recursos, como habíamos establecido. Hemos especificado el recurso de apelación de medida, los medios, en cuál se fundamenta y cuáles deberían de ser los puntos clave para yo lograr una variación ante la Corte.
También de esta manera, entonces, tenemos que tomar en cuenta lo que es la apelación de una sentencia. Entendemos que la apelación de una sentencia es la vía que tengo de impugnación para hacer valer una actividad procesal defectuosa de un tribunal de primera instancia para que un tribunal de mayor jerarquía tenga bien conocer de este y modificar o anular dicho acto procesal. Para esto, el código establece en el artículo 393 cuáles son las especificaciones y mediante qué se puede presentar un recurso de apelación cuando se habla de una resolución que pone fin al proceso, cuando estamos frente a un acto que incumple con los preceptos legales. Entonces, esta enunciación nos da la vía recursiva de la apelación, que es el medio que corresponde superior al grado de primera instancia. Para interponer un recurso de apelación contra una sentencia, tenemos que tomar en cuenta lo que establece el artículo 417 y el 418, que son los medios de impugnación y asimismo la validez o más bien la presentación del mismo. Cuando entonces presentamos o queremos hacer notar que hubo una actividad procesal defectuosa por el tribunal de juicio que me perjudica, ya sea como parte imputada o como parte querellante, tengo esta vía. ¿Y qué establece el artículo 417? Tiene 5 puntos, que son los medios de impugnación, los cuales yo debo identificar, que son los vicios, lo que llamamos los vicios, en la sentencia, para presentarlo y criticar ese acto jurisdiccional. Y decirle entonces, como habíamos dicho, de manera fija y de manera clara a la Corte en qué se basó la violación, qué no observó el tribunal de juicio y mediante qué puedo presentarlo. Entre estos 5 puntos presentamos lo que es la falta o más bien lo que son la violación a los principios, ya sea con el principio de la oralidad, principio de legalidad, principio de concentración, principio de inmediación, principio de publicidad. Cuando estamos frente a este medio, tenemos que tener claro e irnos a lo que establece la norma. Primeramente tenemos que tener pendiente qué es la legalidad conforme a la normativa procesal penal. ¿Cuáles son los requisitos que establece para que se pueda reputar una actividad probatoria legal? Porque el código establece de manera clara los requisitos para ser valorados estos elementos de prueba. Establece también la forma en cómo deben de ser incorporados. También los principios de publicidad, por ejemplo. Todos sabemos que las audiencias son públicas y que son de libre acceso para todo el mundo. Cuando hablamos de concentración, estamos hablando de que el juicio se conozca de manera continua sin interrupciones y que las interrupciones que se puedan dar no sobrepasen el plazo de 11 días. Posterior entonces al paso de esos 11 días, se entiende de que la actividad iniciada fue interrumpida y debe de retrotraerse al conocimiento desde el primer acto. O sea, entiéndase desde la presentación de la acusación ante el tribunal de juicio. Si se quedó conociéndose, escuchándose un testigo y se recesa para conducir otro, y en ese receso para la conducencia de ese testigo o de esa víctima sobrepasa ese plazo, entonces tiene que devolverse el proceso como que si no se inició. Ese es el principio de la concentración. Cuando hablamos en violación al principio de la oralidad, el código establece de que en el principio, en el juicio de fondo,
todo debe de presentarse de manera oral o de manera escrita y que todo debe de conocerse mediante estas vías. Y establece cuáles son los actos que son incorporados mediante lectura, que son los de las excepciones a la oralidad, y te establece cómo deben de ser valorados. E incluso este mismo articulado te especifica cuáles son estos que cumplen con el requisito de la excepción. Te dice los que no cumplen con esto, los actos que expresamente no están establecidos en este capítulo, entonces no cumplen con el requisito de la excepción de la oralidad. Y para esto entonces la Suprema Corte de Justicia, para poder completar, emite la resolución 3869 para establecer los puntos a tomar en cuenta por el Tribunal de Juicio, para tomar en consideración y valorar y aplicar de manera lógica la valoración que tendría ese elemento probatorio. Cuando dicha actividad no cumple con esto, entonces estamos frente a la violación de la oralidad y esto te da al traste con la interposición de un recurso de apelación. Ya hablamos lo que es la contradicción y la ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, ya en ese punto quedamos claros, no tenemos que sobreabundar al mismo. También nos presenta lo que es el motivo de los actos sustanciales que ocasionan indefensión, lo cual debemos de hacer también un pequeño hincapié en esto, de que no se fundamenta este motivo con el hecho de que el tribunal no te dio respuesta clara o no te dio una respuesta suficiente o no te falló conforme a tus pedimentos. Esto no es lo que fundamenta este motivo. Cuando este motivo te habla de actos que ocasionan indefensión, es que cuando el tribunal basa su decisión sobre un elemento o sobre una declaración a la cual tú, como parte lesionada, no pudiste hacerle reparos. Y este también va muy de lado con lo que es el principio de la oralidad y el principio de la legalidad. También estamos frente al siguiente, otro de los motivos, que es el error en la determinación de los hechos y en la valoración de la prueba, el cual va enlazado en que tú le digas al tribunal que las fijaciones que éste tomó para hacer una reconstrucción de los hechos, para emitir una sentencia, no se corresponde con lo que fue expuesto por los testigos o por los elementos probatorios o no se encontraba contemplado en el relato fáctico. Esto es lo que fundamenta el error en la determinación de los hechos. Cuando tu tribunal me fijas como hechos probados situaciones que no se coligen con las declaraciones, ni con las pruebas, ni con el relato fáctico. También lo que es la errónea aplicación y la inobservancia, ya lo habíamos mencionado también, que es cuando el tribunal, en lugar de determinar conforme a dicha tipificación jurídica, se acoge en otra. También cuando aplica de manera errada una norma jurídica, pasa mucho con los articulados de 265, 266, mucho pasa, de que no se puede mayormente subsumir conforme al relato fáctico y los elementos probatorios de manera cierta esa falta. Y entonces el tribunal, aún así, retiene dicha calificación jurídica, no observando de que tienen ciertos requisitos y características para poder tú acogerla. Y entonces frente a esto, por ejemplo, en lugar de tú retenerme un 265, un 266, tú debes de contemplar de que lo que se violó fue un 59, un 60, complicidad. Entonces ahí es que aplica lo que es la inobservancia y la errónea aplicación. ¿Vamos claro hasta ese punto? Hasta aquí aparece que nos preguntan por aquí que si se pueden escuchar testigos en conocimiento de una medida de coerción. Ahora volvemos para atrás.
¿Que sí se puede? Escuchar testigos en el conocimiento de una medida de coerción. Sí, se puede. Sí se puede. Conforme a lo que establece el artículo 10 de la resolución 1731 del 2005, me parece, si no me equivoco, siempre y cuando se trate de establecer una vulneración a un derecho fundamental, está permitido la escucha de los testigos. Por aquí nos preguntan el centro jurídico que si puedes mencionar los artículos de los cuales estabas hablando. ¿Sobre los cuales está basado? No, de los que estabas hablando, imagino que los que tienen que El ver con los... artículo 417 es el artículo del Código Procesal Penal que establece los motivos que dan al traste a un recurso de apelación. 417. Ok, por aquí esta pregunta nos va a salir un poco del tema, pero nos pregunta Guzmán que si un agente agarra a una persona con droga, si ese agente debe ir a testificar como testigo idóneo y que en caso de que ese agente no vaya a testificar, si no pudiera ser condenado el imputado o si pudiera ser condenado el imputado. En la aplicación de un buen derecho no debería. No debería porque la presentación de las declaraciones de las actuaciones de ese oficial, él tiene que hacerlas valer en el tribunal de juicio mediante la exposición oral de sus actuaciones. De lo contrario, de este no presentarse, simplemente se trata de un documento, de un elemento documental, el cual para el tribunal poder valorarlo debe de tener corroboraciones periféricas para poder enlazar y darle valor probatorio a dicha actuación. Es correcto. ¿Sabes que por un microfonito para tú poder ponerte en mute? No, no me presenta el microfonito. Bueno, pues seguimos, porque cuando hablamos las dos se hace como un feedback. Por aquí nos pregunta, una pregunta que me llegó al WhatsApp, que si una persona es condenada a 2 años, la parte querellante recurre, ordenan un nuevo juicio, y en ese nuevo juicio lo condenan a 10 años. La defensa recurre y la corte impone 2 años nuevamente. En lo que va del proceso, el imputado tiene 6 años guardando prisión. ¿Puede la parte querellante casar la decisión de la corte siendo el mismo resultado en segundo grado? Hay un punto muy importante ahí. Y es que el artículo 420... Para que la pregunta, ¿verdad? Me enreda, pero normal, saludo. No, lo entendimos. Mira, querido, hay un punto muy, muy bueno en cuanto a eso. Y es lo que yo siempre me baso al momento de analizar si procede o no un recurso de casación. Y es que la ley es clara en cuanto a qué te da lugar a la interposición de un recurso de casación. Y dentro de ello establece en el artículo 426 de que se trata y está reservado para penas privativas de libertad mayores de 10 años. Fuera de esa sanción, no te da lugar a la interposición de un recurso de casación. Pero en la práctica se hace, en la práctica se conoce. No es legalmente justificable porque, como te dije, la ley es clara en cuanto a ese punto. Ahora bien, si tú tienes a tu imputado libre y esos 2 años te le está imponiendo una pena de prisión sin suspensión, ahí hay una vulneración de un derecho fundamental que es el Estatuto de la Libertad. Y esto te da lugar a que tú puedas interponer un recurso de casación con base a la vulneración de ese principio constitucional. No hay una violación legal, sino una violación
a un principio constitucional y de los derechos humanos y los pactos de los cuales somos signatarios. Por esa vía sí podría darse, pero en cuanto a esa víctima que está interponiendo casación, que quisiera interponer casación, debería de declararse inadmisible porque es improcedente. Excelente. Bueno, no tengo ninguna Entonces, pregunta. ahí porque la niña de la casa sintió que están abriendo la puerta. No hay problema, no hay problema. Que nada, Y pues hasta el momento no tenemos ninguna otra pregunta aquí en el chat. Tú sabes que se hace tu criterio sobre, en Argentina me parece, que existe como una doctrina, bueno, una corriente doctrinal, de que el recurso debe de ser solamente para diputados. Aquí vino a la Escuela Nacional de la Judicatura una argentina, y él está hablando de eso y también se como que me ha confundido, porque ella dice, el víctima y el Estado tienen todo el engranaje de la y pared esto es de un microfonito, Dios mío. tranquilo, que eso pasa en vivo. Ya no te va a callar ahora. Que la víctima y el Ministerio Público tienen todo el montaje del sistema judicial para accionar y para hacer su derecho desde el principio. Y que si ahora el diputado hizo todo en contra, por un milagro divino resultó con una solución que no debería ser justa, que entonces se le dé la oportunidad al Ministerio Público y a la parte litigante de arreglar el error que hicieron de cara a un recurso en la Corte. ¿Qué opinión te merece ese punto? Eh, Está muy buena, muy bueno, muy bien aplicable. Ojalá y sea también acogido en nuestra jurisprudencia, porque realmente tú como parte querellante, tú no te estás viendo lesionada grandemente con esa decisión. Entonces, ¿con base a qué tú puedes sustentar? ¿Con base a qué? Si tus pretensiones te fueron acogidas y te fue avalado tu derecho, en ese caso, se está viendo afectado es la parte sucumbente, que sería el imputado. Ojalá y aquí también aplicase en ese criterio. Así es. Bueno, sabes que no tenemos ninguna pregunta, así que puedes continuar. Bien, ya establecimos, creo que hemos quedado claro con relación a lo que es la apelación de la sentencia. Ya de manera forzosa, de un empujón, llegamos a lo que es el recurso de casación, que ya también dimos una introducción sobre qué está arreglado el recurso de casación, sobre qué está arreglado el recurso de casación. Ay, mi hija. Ah, no, ya ella se va a callar, ya llegó mi hija, ya ella se calla. Cógela, Anelis, por favor. Ella estaba esperando a ver quién era que iba a entrar. Mami, cógela, por favor. Mira, Llévatela. antes de entrar al Señores, recurso estoy en vivo nada más. normal, antes de entrar al recurso de casación, se me olvidó hacerte una pregunta que me hicieron por el inbox acerca de qué pasaría si en el marco del conocimiento del juicio de fondo, vamos a decir que existan 10 imputados, ¿verdad? 10 imputados, a uno lo condenan a 20, a otro a 10 y a varios a 20, a 10 y a uno lo condenan a 5. Ese que lo condenan a 5 o lo condenan a 10 ya tiene 5 años guardando prisión. La sentencia sale, pero evidentemente el que condenaron a 20 y a 30 va a querer recurrir. Entonces, ese que está condenado a 10, que ya tiene la mitad de la pena, quisiera hacer la condicional, solicitar la condicional, pero los demás están en su proceso de recurso. ¿Existiría alguna posibilidad de que este se pudiera solicitar la condicional aún estando nosotros en su proceso de recurso o tendrían que esperar que la sentencia sea firme para él poder solicitar la condicional? La sentencia sería firme con relación a él si no interpone recurso. Ahora, la misma no es firme para los que sí recurrieron. Pero, ¿qué sucede? Tú que tienes tu mitad de la pena, los otros que interpusieron su recurso de casación, la Suprema establece
de que lo acoge y anula la sentencia y te retrotrae al proceso de nuevo a la jurisdicción de juicio, pongámoslo a la jurisdicción de juicio, tengo para decirte que te toca conocer juicio de fondo de nuevo. por aplicación del principio de extensión del recurso. Ahora, si es sucumbente, si se le rechaza, igual tú sigues con tu condicional igual, porque no te afecta. Es un poco complicado realmente el asunto porque pudiera ser, por ejemplo, que cierta pena la sentencia pudiera ser firme en cuanto a él, pero si el Ministerio Público apela, entonces igual tendría él que estar en el proceso completo. Y aparte de eso, habría que ver entonces qué juez de ejecución se va a meter en ese sucho de desfragmentar la sentencia, porque esta la sentencia en sí no se va a dividir, o sea, no va a que hacer firma en contra de ti, entonces contra el resto no, entonces como que es un tema confuso. Eso es muy bueno que lo acotes. ¿Sabes por qué? Esto varía, no entiendo por qué en nuestro país según la jurisdicción. Según la jurisdicción. Si eso se da en la jurisdicción de Santo Domingo, tengo para decirte que a ti ejecución de la pena no te va a conocer ni te va a coger una solicitud de libertad condicional, porque hay un recurso abierto. Así de simple. Pero si es en otras jurisdicciones que aplican derecho, sí, tú continúa tu proceso mediante ejecución. Que es un punto a tomar en cuenta, que es la práctica. Una cosa es la doctrina, otra cosa es la práctica, y la práctica diverge mucho de la doctrina. Como estaba yo conociendo un caso de La Vega y me dice el juez, no, pero eso es el código de allá, o sea, este código es del peaje para atrás, aquí tenemos otro código y yo me quedé como... No, porque yo te digo que es que nosotros estamos en el país de la maravilla. Ciertamente. Pero nada, ya ahora sí podemos entrar a la casación. Gracias. Bien, ya establecimos el recurso de casación está reglamentado a partir del artículo 425 hasta el 427 del Código Procesal Penal Dominicano. El 425 te establece por decir, la conceptualización de lo que es la casación, sobre qué puede ser interpuesto y cuáles son las bases, los motivos que darían al traste con un recurso de casación. El artículo 426 te establece los motivos o los medios de impugnación mediante la Suprema Corte frente a una sentencia de corte. Te establece de que como ya dijimos anteriormente, sea frente a una pena privativa de libertad de 10 años, cuando sea mediante la violación de preceptos constitucionales y legales, o sea, la inobservancia y la errónea aplicación de normas legales y constitucionales, como también de los pactos internacionales. También te establece lo que es a veces se me va el nombre, la sentencia manifiestamente infundada. La sentencia manifiestamente infundada. Esos son los motivos que son aplicables y presentables ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la exigencia del mismo, igualmente, una admisibilidad que tienes para que es de la interposición de 20 días laborables a partir de la notificación de la sentencia, ya sea a la defensa técnica, ya sea a la parte querellante, al Ministerio Público o al imputado. Aquí hay un punto que ahorita se me olvidó señalar en cuanto a lo que es la notificación a la parte imputada. Y es el siguiente. En principio, y como es en la práctica diaria, se tendrían dos plazos, que sería el plazo que tiene la notificación a la defensa técnica
y el plazo que tiene la notificación al imputado. El plazo que realmente tiene validez y mayor peso es la notificación a la parte imputada. El plazo fatal es este. Cuando hay una notificación a la persona imputada, se tiene que interponer recurso con base a ese plazo. Ahora bien, hay criterios y dicen, no, que fue notificada la defensa, pero hay un detalle. El Constitucional estableció mediante sentencia de que el plazo que se toma en cuenta es el plazo de la notificación al imputado. Ahora, ¿cuándo vale la notificación en la defensa técnica del imputado? Cuando hay una elección formal de domicilio por parte del imputado en el domicilio procesal de su defensa técnica. Y no solamente que esté mencionado en el escrito recursivo o que esté mencionado en la sentencia, no. Debe de haber un acto donde el mismo imputado señale que hace elección de domicilio y que da la autorización para cualquier efecto jurídico en cuanto a cualquier notificación en el domicilio de su abogado. De no existir dicho documento, se reputa que el plazo válido es del imputado. Y bien válida es la notificación en este, o puede ser interpuesto en cualquiera de los dos espacios, ya sea en la notificación de la defensa técnica o en la notificación del imputado. Ahora, si hay una elección de domicilio del imputado con relación a su defensa técnica, tiene el plazo fatal, sea cualquiera de las dos notificados. ¿Querías preguntar algo, Adalquiris? Sí, por aquí me están diciendo que por favor nos mandes la sentencia para compartir en la página de liquidación previa. Todo el que tiene Está bien. instalación queda multado con alguien, aquí son terribles, te ponen a hacer otro No, live. ya estoy multada, ya estoy multada. Se la voy a buscar y se la voy a compartir, que la tengo guardada por ahí. Perfecto, gracias. Esto fue una decisión frente a un recurso de revisión constitucional, frente a una inadmisibilidad en la notificación del imputado, que luego su defensa técnica interpuso el recurso de casación sin saber de que le habían notificado antes a su representado. Y como decimos comúnmente, tú supiste lo que pasó. Como dice Leonel, ahora si quiere darse el juego, guardi que hay bobo. Ella dijo eso para que... Pero saco de bobo. Bueno, pues entonces vamos a, pues si no hay más preguntas con relación a la parte de la apelación, entonces vamos a terminar ya con la parte de la casación. Bien. Para liberarte, porque sé que son las 10:05 de la noche y sé que tienes que estar cansada. Bien, quedamos en lo que es el plazo. También está el fundamento legal, que dentro del escrito debes de hacer tu formal especificación, el sustento legal del mismo, lo que es el artículo 418, que se aplica de manera analógica, y el artículo 400 también se aplica en lo que es el recurso de casación, ya que el mismo establece que se aplican de manera analógica los principios del recurso de apelación para la interposición y también la tramitación del recurso de casación. También hay que hacer mención sobre la admisibilidad, que fue ya lo que habíamos establecido, la fijación de la fecha de la notificación para tú poderle precisar de que hay una interposición oportuna de tu recurso, asimismo como también hacerle un resumen de los hechos al Tribunal de la Suprema con relación a cada una de las decisiones. Siempre se va a hacer mención, aunque el recurso de casación se debe basar única y exclusivamente
sobre lo que fue la decisión de la Corte. Pero esto no te limita a hacer enunciación de la sentencia de primera instancia, toda vez de que el acto primigenio es la sentencia de juicio. Puedes hacer enunciación, hay que hacer enunciación de la misma en lo que es el resumen del proceso, en el recurso de casación, y luego de que haces esto, entonces procedes a fundamentar tus recursos sobre los motivos que dan lugar a la casación, que fue lo que ya especificamos anteriormente. Siempre es importante, Adalkiris, algo que se me estaba escapando, y es de precisar en cualquier recurso, sea el de apelación o el de casación, fijar el agravio. Debe de haber una identificación de un gravamen, debe de haber una identificación del acto procesal defectuoso, en qué me lesiona, cuál es mi derecho, mi garantía que se me ha vulnerado, el que me, por decir, perniquebra en el proceso. Siempre hay que hacer esa acotación. Antes de tú concluir en cada uno de tus motivos, tienes que hacer tu fijación de agravio. El agravio ya sea porque te lesiona en la ejecución de tu derecho de libertad o porque te lesiona en la ejecución de tu derecho a la integridad o lo que sea. El agravio que tú entiendes que se te hace con relación al acto procesal defectuoso, debes de fijarlo. Excelente. Bueno, déjame verificar si no tenemos ninguna otra pregunta. No veo preguntas por aquí. Entonces, siendo las 10:14 de la noche, agradecerte infinitamente por haber compartido este espacio con nosotros. De verdad que fue muy, muy interesante. Ya estás multada aquí oficialmente. Te cedo el espacio para que entonces... Te agradezco a ti la invitación al mismo, también un honor para mí. Bueno, pues te dejo entonces por si te quedó algo que quieras concluir con algún tema, entonces para ya cerrar por la noche de hoy. Solamente dar como conclusión y como cierre el que al momento de fundamentar tu recurso tomes en cuenta lo que hemos establecido de poder hacer una fijación precisa de lo que son los medios en tu argumentación. Mientras más específico tú seas en tu recurso, mucho mejor. Donde tú le hagas reseña, ya sea a la Corte o sea a la Suprema, tú le hagas reseña específicamente sobre qué punto está la actividad procesal defectuosa. La página, el numeral de la página, y entonces con base a esto, luego tú procedes a hacerle tu reparo en lo que debió ser, cómo debió de fallarse. Y asimismo, entonces, fijar tu agravio posteriormente a eso y luego concluir. Excelente. Bueno, pues sin duda alguna es un encuentro sin desperdicio. Gracias nuevamente por compartir con nosotros, por los tips, los truquitos, realmente que sé que será de mucha utilidad para la comunidad jurídica que nos sigue. Recordarles que como cada miércoles, el próximo 13 tendremos otro tema que aún todavía no nos decidimos si va a ser los derechos fundamentales en poblaciones vulnerables de República Dominicana, que se dice así, pero impartido por el licenciado Rafael Valentín. No es ese, entonces será el licenciado Richard Joel, que me debe un tema de tránsito o de derecho civil. Les vamos a hacer una encuesta para ver qué quiere el público y entonces ahí nos decidimos qué vamos a hacer. Petición del público. Quería invitarles formalmente a nuestro diplomado sobre criminología y ciencias forenses que empieza el 16 de octubre y estará muy interesante. También a este de la investigación práctica, donde hay muchos participantes aquí que justamente el domingo que viene vamos a tener un curso ahí de apelación y de cuestiones muy interesantes. Así que este es el Dani, como siempre, un placer haber compartido contigo. Muchísimas gracias. Gracias, muñeca, igualmente para ti. Y gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Espero que le haya servido de algo lo que se trató esta noche y que me hayan entendido. Mira, aquí me dicen desde La Vega, te da muchas gracias. Uno de los participantes que dice que vaya el domingo
al taller. Uy, qué excelente participación. Y dice Sebastián, la sentencia y otro like. O sea, que ya te quiero explicar doble. Y otro like con que yo me especializo en materia recursiva, no me especializo en otra cosa. Entonces, vamos a dar otro de la revisión, tú sabes, de la revisión constitucional o de la revisión de la Suprema, que esa casi no se usa. Una Sí, cosa que no, casi no se usa, son recursos muy especiales. La revisión constitucional y la revisión penal son recursos casi que no se ven. Últimamente sí, las revisiones constitucionales, pero es que son recursos muy especiales. No son recursos que se interponen de manera medalaganaria, como muchas veces tenemos usuarios en defensa pública. Yo quiero una revisión constitucional, yo quiero una revisión penal. Óyeme, pero tú quieres una revisión penal, pues entonces dame el sustento para yo poder irle a decir a la Suprema, devuélveme el proceso, porque hay situaciones nuevas y creen que de manera medalaganaria vamos a ir nada más porque tú imputado tú quisiste, ¿no? Hay requisitos legales. mira, hasta usted de Azara, señores, se unió a la noche de eso. Te digo que tú estás muerto, Sari. Bueno, pues nada, señores, feliz resto de la noche, un placer para nosotras haber compartido con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Aristis, mi amor, muchísimas gracias. Eso, princesa, y todo. Buenas noches. Bye. Bye.